Bienvenidos al panel internacional Experiencias en otras latitudes, parte del evento virtual Juntos por la Infancia, organizado por Dinámica, Transforma y el Ministerio de Educación. Este panel es moderado por Leonardo Yáñez, que no podremos ver, pero que nos acompañará con su voz y calidez. Él es psicólogo con maestría en Fundamentos de Educación. Ha diseñado, implementado y evaluado servicios públicos de cuidado diario y educación inicial en Venezuela durante los 80s y 90s. Actualmente es representante senior de la Fundación Bernard Van Leer para América Latina. Los dejamos con Leonardo. Bienvenidos. Un buen día para todos. Es para mí un privilegio estar acompañándoles hoy en este interesante evento Juntos por la Infancia, en un momento que para todos quienes tenemos preocupación por el buen desarrollo de la primera infancia, nos encontramos en una situación muy, vamos a decir, inédita, no solo por los retos cotidianos que tiene hoy día llevar la primera infancia a todos los rincones del planeta, en particular a aquellas poblaciones que más requieren de esa intervención, sino que la situación creada por el coronavirus nos ha creado una situación especial, con muchos desafíos y también con muchas oportunidades. Hoy tenemos con nosotros tres especialistas que pueden aportarnos mucho cómo se está liderando esta crisis en términos de cómo estamos enfrentando sus desafíos y cómo estamos aprovechando las oportunidades para hacer aquellos cambios que por mucho tiempo debíamos haber hecho y que a veces, como pasa en la historia de la humanidad, necesitamos una situación bien crítica para lograrlos. Las personas que hoy nos acompañan son Claudia Giudici, no sé si lo pronuncio bien, Buenísimo. Psicóloga, presidenta de Regio Chile, ha sido presidente también de la Escuela para la Infancia, de preescuela y jardines infantiles de la institución municipal de Reggio Emilia, y es miembro, ha sido miembro también de la administración de esta institución. Es muy reconocido el trabajo de Reggio Emilia. Yo imagino que muchos de los asistentes conocen el trabajo y lo hemos seguido de cerca. Tenemos también a Ángela Peláez, licenciada en Educación Infantil. Su trabajo con la educación ha estado trabajando por 15 años en primera infancia y tiene maestrías en desarrollo educativo y social. Se desempeña como directora pedagógica de IO2, que es realmente un programa emblemático, no solo de Colombia, sino de América Latina, porque los seguimos por los altos estándares de calidad. Finalmente nos acompañará, y decimos, como decíamos previamente, más cerca del Perú, tenemos a Isabel Jiménez, en Chile, licenciada en Pedagogía General Básica y con estudios en Trabajo Social y posgrados en Estrategia de Investigación en el aula del nivel inicial. Es coordinadora de salas, cunas y jardines infantiles de la Corporación Municipal de la Comunidad de Renca, en Chile, una municipalidad que cada vez nos está dando ideas de cómo innovar en cómo la ciudad ve a la primera infancia. La forma en que vamos a trabajar va a ser, vamos a responder tres preguntas que hemos seleccionado para nuestras invitadas. La primera pregunta es cómo se han reinventado las escuelas de inicial en su localidad. La segunda pregunta, ¿qué lecciones han aprendido en los primeros meses de la crisis? Y la tercera, ¿cuáles son los beneficios permanentes que podemos imaginar y construir para el desarrollo infantil temprano de esta nueva coyuntura? Vamos a comenzar respondiendo una pregunta a la vez. Cada una tendría 3, 4 minutos para responder. Y luego al final hacemos un pequeño debate sobre los espacios comunes que encontramos y las diferencias. O sea, la primera pregunta sería, ¿cómo se ha reinventado la escuela inicial en su experiencia? Bene, davvero grazie a tutti e un caro saluto a tutti. Ringrazio per l'invito a partecipare a questo importante appuntamento per generare dialoghi e confronti
a partire da esperienze e prospettive diverse per capire come si sta affrontando il tema dell'educazione dei bambini più piccoli nel contesto del Covid-19. Quindi un ringraziamento davvero speciale al Ministero dell'Educazione del Perù, a Dinamica e Transforma per questa importante opportunità. Ed è per me un onore essere qui anche tra amici, tra persone così autorevoli per questo confronto e questo dialogo. Rispetto alla domanda, forse non userei la parola reinventare, ma userei un altro paradigma rispetto a questo contesto. Userei piuttosto come riferimento quello di come continuare a generare continuità all'interno di un'educazione di qualità. Può sembrare un paradosso, ma penso che dobbiamo, in un momento come questo, essere molto vigili e molto attenti su come essere interpretati nel reinventare nelle situazioni di emergenza, perché questo dal mio punto di vista, per quello che stiamo osservando in Italia e nel mondo, può anche avere dei rischi di generare conservazione, un ritorno a idee e soluzioni che fino ad ora sono state combattute in nome dei diritti dei bambini e che causa il coronavirus, quindi certamente una situazione del tutto inedita e molto grave, però paiono diventare delle idee di buonsenso che si possono attuare. Questo con il rischio però di tradire i diritti dei bambini. Quindi è un'attenzione ad essere molto vigili e attenti nel come interpretare questa situazione, quali soluzioni e strategie si possono trovare. L'esperienza educativa di Reggio credo che ha sempre interpretato i contesti storici e l'attualità dell'educazione. Non può chi si occupa di educazione non interpretare costantemente, quotidianamente la contemporaneità. Quindi i contesti sono sempre nuovi ed inediti e chiedono quindi sempre delle strategie di pensiero e delle coerenti scelte di per sé. Certamente viviamo in un momento che è del tutto particolare, però era un'attenzione che mi piaceva condividere dall'inizio dell'impostazione delle riflessioni che condividerò con voi. Prima di tutto devo anche dire che in Italia, nel nostro paese, i nidi di infanzia che accolgono bambini da 0 a 3 anni e le scuole dell'infanzia che accolgono bambini da 3 a 6 anni, e per noi a Reggio è un sistema 0-6 anni, adesso abbiamo anche una legge nazionale, sono ancora chiuse e non riapriranno, perché è uscito un decreto domenica da parte del governo, non riapriranno prima del prossimo anno scolastico, quindi settembre 2020. Quindi quello che si sta ragionando sono, e su questo ritornerò, come mantenere i legami educativi a distanza con i bambini e i genitori, e volutamente uso questa definizione, legami educativi a distanza, e come provare a sperimentare alcune forme invece di socialità allargata con esperienze estive, sulle quali si sta ragionando per i mesi di giugno e luglio. Le scuole in Italia, quelle di ogni ordine e grado, quindi a partire dal nido, sono state chiuse dal 27 di febbraio. Erano ancora qua con noi i nostri amici anche dell'America Latina, perché il 23 febbraio terminavano i festeggiamenti per il centenario di Loris Malaguzzi e il 23 febbraio è uscito il decreto di chiusura delle scuole. Quindi dal 24 di febbraio, che era un lunedì, i bambini non sono più tornati al nido e alla scuola. Quindi si è bruscamente interrotto il percorso educativo dei bambini
e anche delle loro famiglie, ma non si è interrotto il bisogno, il desiderio e il diritto di relazioni. Quindi, dopo uno spaesamento iniziale che è stato inevitabile per anche la rapidità e la drammaticità dell'evento che si era venuto a determinare, quindi tranne questo momento iniziale di spaesamento, si sono attivati diversi canali di comunicazione con i bambini e con le famiglie, proprio per interpretare questo valore, principio di continuità di relazioni, di legami educativi. Quindi l'obiettivo è stato quello di rinforzare per quanto possibile il filo delle relazioni, mantenendo un contatto, parliamo anche di bambini piccoli, fatto di emozioni, di sguardi, di voci, di vicinanze, di prossimalità nuove, di condivisione e di complicità. Quindi il personale ha cercato di attivare diverse strategie per mantenere questi legami. Quindi la sfida è stata quella di alimentare i legami educativi a distanza, come dicevo, per continuare a generare un senso di comunità che non si poteva più ritrovare tutti i giorni andando a scuola, trovandosi in altri luoghi della città. Quindi questo è stato un punto per noi molto importante. Quindi mantenere un legame educativo a distanza tra insegnanti e bambini, tra insegnanti e genitori, tra insegnanti tra loro, tra bambini e tra genitori, per allargare l'orizzonte della quotidianità che si stava rinchiudendo nelle case, per costruire un progetto basato sulla fiducia e non sulla paura. Questo è stato un altro elemento importante. Quindi i legami educativi a distanza sono stati orientati da questo desiderio, interpretando le condizioni di intangibilità, di non confini, di non esplorazioni con il corpo, ma cercando di interpretare e sfruttare maggiormente i canali e le strategie visive e uditive che invece l'uso delle tecnologie consentono. Quindi un punto importante che richiamo in questo passaggio con i bambini piccoli, ma anche successivamente con i bambini più grandi, e qui concludo, è quello della relazione con i genitori. Non è assunto una maggiore evidenza il ruolo della relazione con i genitori e costruire un patto di fiducia e di relazione con loro per continuare a costruire legami educativi a distanza anche con i loro bambini. Grazie. Muchas gracias, Claudia. Yo me imagino que hay tanto que comunicar que es muy difícil controlar el tiempo. Y Claro. como no me ven la cara, no saben cuando estoy bien asustado. Pero la verdad que la respuesta es muy interesante y para mi sorpresa, yo pude entender bastante el italiano. No sé qué dicen los demás que están escuchando, pero estaba muy claro, la presentación muy clara. Ahora me gustaría que le diéramos el paso a Ángela Peláez para mantener nuestro control del tiempo. Y vamos a escuchar también la respuesta a la primera pregunta. ¿Necesitas que la repite o la tienes? No, está bien, Leonardo. De acuerdo. Okay, gracias. Gracias a todos. Gracias a Claudia por su apreciación muy importante. Para Colombia, digamos que al igual que seguro en muchos países, lo que ha sucedido es que el ministerio ha rezagado, por supuesto, a los niños a la casa. Los menores de 6 años deben estar absolutamente en casa y no pueden, digamos, tener ninguna forma de salir. Hasta ahora se dio apertura a poder salir los niños al parque por una franja de tiempo, pero no pueden tener como acceso a parques, etcétera. Entonces, digamos que en Colombia, el gobierno nacional con el Ministerio de Educación Nacional y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que hizo fue implementar 4 estrategias de acompañamiento para el aprendizaje y el cuidado en casa. Y esas 4 estrategias
dada la diversidad en Colombia, donde no tenemos conectividad en todos los sectores, donde no hay en algunas zonas ni siquiera redes de luz, pues ha desarrollado el ministerio elementos como material impreso, textos impresos que se envían a las casas y desde allí las familias empiezan a trabajar en pro de los procesos pedagógicos con los niños. También ha desarrollado un portal que se llama Portal Colombia Aprende, es un portal digital en donde el gobierno comienza a consolidar esas prácticas exitosas y esas experiencias de muchos maestros en Colombia para que pueda ser multiplicado y diversificado a todo el país y todos los maestros tengan acceso a eso. Otra cosa que sucede bien bonita y es la activación del radio y la activación de la televisión como un medio de encuentro con las familias y los niños. Entonces, hoy ya tenemos programas como El Maestro a su Casa, donde en uno de los canales nacionales se brinda acompañamiento desde un maestro que desarrolla experiencias con los niños. Todos los días hay unas temáticas distintas, pero digamos que se busca hacer un desarrollo de acercamiento y de conexión con los niños, entendiendo que los niños no solamente deben estar cuidados y alimentados, sino que necesitan seguir desarrollando su pleno potencial. En esa misma línea, pues AEOTU, a propósito de este proceso, desarrolló e implementó ahora, desde el 1 de mayo, una dirección digital. Hoy tenemos AEOTU Digital. Y AEOTU Digital busca acompañar a los maestros y a los niños, a los educadores, a las familias y a los cuidadores en lo que significan experiencias de aprendizaje sencillas en casa, donde la casa se convierta en un escenario, en un laboratorio de aprendizaje, y donde los adultos que están se conviertan en esos acompañantes, facilitadores, dialogantes del proceso pedagógico con los niños. Eso suscita muchísimos retos sin duda, pero ha sido una propuesta muy, muy interesante. Y a propósito de eso, pues hemos desarrollado la plataforma de Aprendiendo. Y Aprendiendo es una plataforma que sistematiza el trabajo de 10 años que AEOTU ha desarrollado con los maestros, en donde vamos a tener videos demostrativos, tutoriales, podcasts sobre diferentes temas que los padres y las familias y los maestros nos han solicitado dar como respuesta, y creemos que en este momento muchas familias también pueden hacerse esas preguntas y entonces la plataforma se vuelve en una respuesta para esas solicitudes de las familias y los cuidadores que no estaban preparados para tener que desarrollar un rol tan fuerte como el diálogo entre ser padre, no pensar la educación de manera distinta. Bueno, adicional a eso, ¿cómo nos hemos reinventado? Generamos un programa que se llama AEOTU Contigo en Casa. Y es un programa buenísimo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos, mientras el país está pensando en la atención y el cuidado de los niños y también en la educación, AEOTU lo que hizo fue centrar su mirada en la educación. ¿Cómo vamos a acompañar a los niños para que suceda el aprendizaje en donde estén? Entonces desarrollamos este programa de AEOTU Contigo en Casa que tiene 4 líneas de acción. Una, que es el trabajo del maestro con el niño. Otro, que es el trabajo del maestro con varios niños, con un colectivo de 4 o 5 niños, en donde en la virtualidad se puedan encontrar y puedan dialogar alrededor de las experiencias que está suscitando el hoy. Otro espacio que tiene uno con las familias. ¿Por qué? Porque las maestras tienen bastantes preguntas de por qué mi hijo se está comportando así, cómo hago para tenerlo en medio del encierro, está teniendo unas dinámicas que yo no conocía. Entonces, el diálogo maestro-familia se vuelve interesante y el proceso de diálogo entre familias. Entonces, este programa moviliza y posiciona la educación de los niños como un elemento central en esta pandemia, en donde a propósito de todo lo que estamos desarrollando, necesitamos generar estrategias, como decía Claudia, que no pierdan de vista que el aprendizaje y el desarrollo de los niños no puede estar aislado, como estaban los niños. Tiene que estar inmerso en la dinámica actual de los niños en este proceso. Otra cosa que hicimos o que aprendemos, digamos que nos tenemos que reinventar, es el rol del maestro y del cuidador. O sea, hoy Colombia tuvo una activación procesual de las actividades económicas.
Hoy los papás volvieron a las fábricas, hoy los papás volvieron al empleo informal. ¿Quién cuida a los niños? Los abuelos, los hermanos mayores, la vecina. Y entonces esos educadores o esas personas que están adultos con los niños, ¿qué tipo de cosas necesitan para seguir favoreciendo la educación de los niños? Entonces creo que hoy nosotros nos hemos reinventado generando estrategias que favorezcan la misma posición del niño al centro, donde el adulto tiene un lugar muy, muy importante en términos de acompañar y donde la sociedad se debe movilizar de una manera distinta para garantizar el aprendizaje y el disfrute y el placer de la vida de los niños, aunque estén en casa. Gracias, Leonardo. Muchas gracias, Ángela. Vamos a darle entonces el paso, porque han salido cosas muy interesantes y vamos a dejarlo para comentarlos al final. Damos el pase a Isabel Jiménez para escuchar la experiencia de Renca. Gracias, Leonardo. Hola a todos, me sumo a los agradecimientos de Claudia y de Ángela por la invitación y por la oportunidad de parar, reflexionar y poder mirar en el proceso en el que estamos en este contexto mundial. Un poco de contexto para saber qué es Renca. Renca es una comuna que está en la ciudad de Santiago, en Chile. Es un municipio de 147.000 habitantes aproximadamente. Y yo trabajo en el área de educación de ese gobierno municipal. Tenemos 10 jardines infantiles que atienden desde los 0 hasta los 4 años y donde acoge a 1.300 niños aproximadamente. Y eso implica un equipo de trabajo de 240 personas, educadores, técnicos en educación. Y cuando me hicieron esta invitación, yo quería plantear el punto de qué hace la institución o el jardín cuando cierra. ¿Qué hacemos con quienes trabajaban en el jardín y ahora hay que mandar estas experiencias a la casa? Entonces, como me gustaría compartir con ustedes algunas preguntas de nuestra reinvención. Primero, buscamos como distinguir 3 elementos bien importantes en eso. Uno tenía que ver con el trabajo de los equipos educativos, los que están en la sala. ¿Cómo van a trabajar ahora? ¿Qué roces, qué estilos, qué roles tenían antes y van a tener ahora? Y que empezamos a visibilizar porque antes estaban al interior de la sala y ahora los hacemos visibles a través de videollamadas, del modo de trabajo. ¿Qué quieren o qué creen que pueden enviar a las casas? ¿Qué transferencias le hacen al cuidador que está en la casa? ¿Es hacer el jardín infantil en la casa? ¿Es transferir la responsabilidad del educador a los padres? ¿Qué lenguaje vamos a usar para transferir eso, para comunicarlo? Entonces hay todo un tema con cómo se reinventa el trabajo de los equipos educativos. Luego el otro tema tiene que ver con el vínculo con las familias. ¿Existía? Hay educadores que recién estaban conociendo a sus familias en marzo y a los niños y niñas, y a las 2 semanas los jardines infantiles cerraron. Entonces, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo mantenemos esto si apenas nos conocíamos? Y también hay otros niveles donde llevaban más de un año juntos, donde ya conocían a los niños. Bueno, ¿cuán fuerte era ese vínculo? ¿Qué fragilidades aparecen? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué espera la familia cuando nos comunicamos? ¿Qué esperan que les enviemos? Con todas las tensiones que hay ahí sobre las expectativas mutuas. ¿Qué necesidades tiene una familia en contexto de emergencia? Renca es una comuna que tiene un índice importante de pobreza multidimensional, entonces, ¿qué está esperando la familia cuando nos contactamos? La contención, el ser escuchado, el contactar con otras redes de derivación, de ayuda, y a veces nosotros solo estamos esperando como comunicarnos y transmitir el foco en el aprendizaje. Entonces ahí viene otra pregunta, ¿cómo cuidamos ese foco? ¿Cómo mantenemos lo pedagógico cuando tenemos familias que están abrumadas por otros problemas de la vida diaria? Y la tercera línea que nosotros quisimos mirar fue el aprendizaje de niños y niñas, porque empieza a visibilizarse qué entendemos por aprendizaje.
qué esperan las familias de las experiencias que nosotros enviamos, qué esperan nuestros equipos cuando quieren mandar algo a las casas. Queremos relevar el bienestar emocional y el juego como lo esencial de la educación en primera infancia, y pareciera que no tenemos argumentos tan sólidos para comunicarlos en el minuto en que llamamos por teléfono o que diseñamos la experiencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto sostener nuestros argumentos si estamos tan seguros de ellos? Entonces, ¿qué hicimos? Aprovechamos una oportunidad que teníamos. Tenemos como el sistema de correos institucionales con Google y teníamos la posibilidad de habilitar Google Classroom, y decidimos armar una plataforma de formación para los equipos educativos. Entonces habilitamos salas de clase por niveles y juntamos a todas las educadoras de la sala de 4 años, todas las educadoras de la sala de 3, todas las educadoras de la sala de 0 a 6 meses y así. Y empezamos a pensar cómo profundizar y aunar criterios de lo que queríamos comunicar. Cómo concebirnos como una red de un proyecto educativo. Y relevamos también a las directoras en esto, cómo iban a retroalimentar, cuál era su rol como profesoras en esto. Entonces creamos módulos de formación sobre el tema que nos ha acompañado todos estos años, que tiene que ver con el rol del adulto sensible en educación. Esperamos que los papás sean sensibles, que los papás estén atentos como al bienestar emocional, pero los adultos que trabajamos en educación también. Hicimos módulos de disciplina positiva, ambientes preparados, laboratorios creativos, pensar sobre las rutinas del día a día, los ritmos del día en el jardín, las transiciones. Y lo que vimos fueron adultos aprendiendo a usar nuevos soportes, que luego aplicaban en otro contexto. Vimos participación y respuesta, videollamadas, clases de 40, 50 personas conectadas, preguntando, escuchando, interactuando. Y también vimos un compromiso con el trabajo de entrega oportuna de ejercicios, tareas que demostraban el esfuerzo de la solución creativa, los formatos, los recursos propios que habían en cada casa de cada funcionaria de educación. Y eso es una experiencia bonita de aprendizaje, de constante desajuste y reacomodo. Eso, ahí estamos. Muchas gracias, Isabel. Bueno, hasta aquí lo que vimos es cómo se ha reinventado. Es decir, es increíble ver todo lo que se ha tratado de hacer para solucionar. Yo quiero ver esto como un valor heurístico, porque todo lo que hemos hecho no sabemos qué tan efectivo es. Es creativo, es innovador, sentimos que estamos llegando, pero seguramente que hay una cantidad de elementos que ya empiezan a aflorar y que podemos utilizar para organizar la forma en que vamos a investigar el impacto de estas experiencias. A mí me gustaría que en esta segunda pregunta, ¿qué lecciones han aprendido en estos primeros meses de crisis? Reflexionen un poco más sobre estas iniciativas que nos están contando, estas ideas, que comienzan para ustedes a aflorar, a inquietar o a considerar como algo que deberíamos ponerle la lupa, que deberíamos investigar, que deberíamos profundizar. Entonces, vamos a comenzar de nuevo nuestra ronda y Claudia, por favor, te pedimos que comiences. Vamos a tratar de darnos 5 minutos por cada pregunta. Gracias. Grazie a Leonardo e grazie a Angela e Isabel per i loro interventi. Come sempre, da tutte le situazioni complesse si imparano sempre molte cose. La nostra risposta a questa crisi, a questo grande imprevisto, è stata quella di continuare a progettare, di provare a innovare, di provare a creare per l'infanzia e per l'educazione. Quindi è quello che cerchiamo di fare sempre e da sempre. Certamente è stata la nostra reazione a questa crisi, con l'intento di continuare a promuovere una pedagogia rispettosa dei modi di apprendere dei bambini, perché questo resta un elemento centrale. Così come centrale, credo, si confermi il tema dei diritti dei bambini come bussola d'orientamento per tutte le scelte
politiche sociali e pedagogiche che ci troviamo a compiere in questo frangente storico. Centrale è il diritto, credo, come abbiamo detto, all'educazione in luoghi pubblici di collettività. Dico pubblici non nella forma di gestione, ma perché incontrano l'altro in una dimensione di collettività, cioè i nidi e le scuole, che è quindi un'educazione complementare all'azione della famiglia, che rischiamo invece di riconfigurare come unico luogo educativo. Quindi l'importanza di riaffermare il diritto all'educazione per i bambini, a partire dai bambini più piccoli, in luoghi di collettività, luoghi che incontrano, che consentono forme di socialità allargata, di socializzare forme di cultura, di socialità, di partecipazione. Quindi il diritto all'educazione, come primo diritto da riaffermare, porta sempre con sé, dal mio punto di vista, il diritto alla socialità. Una socialità intesa come incontro con l'altro, fare con l'altro, apprendere insieme agli altri. Quindi questi sono elementi che non dobbiamo, dal mio punto di vista, perdere, ma che ci devono continuare ad orientare, e anche nell'interpretare le modificate condizioni dell'oggi, speriamo del tutto transitorie, ma che ci troviamo a vivere. Un tema credo importante nella riapertura dei servizi educativi, ma delle scuole in generale, alcuni di voi le stanno vivendo, noi appunto ci apprestiamo a queste esperienze di socialità allargata educativa nei prossimi mesi, la riapertura a settembre, credo che sia il tema del diritto alla sicurezza, che necessita oggi più che mai una declinazione molto precisa e non solo declinata in termini sanitari, poiché la sicurezza sanitaria, sicuramente molto importante, sta diventando il parametro dominante di tutta l'interpretazione delle nostre condizioni di vita a partire da quelle dei bambini. E la sicurezza sanitaria può creare una profonda insicurezza emotiva e di relazioni. Quindi se noi proviamo a declinare la sicurezza come benessere, come possibilità di esplorare con tranquillità l'ambiente aperto, l'ambiente che ci accoglie, benessere è anche autostima, quindi la fiducia in sé, la costruzione della propria identità, benessere è anche senso di crescita dei propri apprendimenti, benessere è anche relazione positiva tra bambini e tra adulti. Ecco quindi che sono questi aspetti importanti che ci dobbiamo ricordare per poter far sì che le indicazioni sanitarie che per il contenimento del contagio indicano limitazioni molto significative che rischiano di tradire tutti i diritti dei bambini, dobbiamo provare a capire come interpretarli differentemente. Quindi affermare alcuni principi, credo, importanti, come la compresenza comunque educativa delle insegnanti, il lavoro in team e di progettualità insieme. Ribadisco l'importanza della relazione di un patto e di un'alleanza educativa con i genitori, ma anche la capacità dei bambini di auto-organizzarsi, valorizzarla ulteriormente per interpretare il distanziamento sociale, la necessità di mantenere le distanze, rivalorizzare la dimensione del piccolo gruppo come dimensione che in realtà ricompone una socialità all'epoca del distanziamento sociale. La consapevolezza che i bambini possono partecipare alla costruzione dei contesti quotidiani di apprendimento. Credo che questi siano alcuni elementi, ce ne possono essere molti altri, coi quali possiamo dire che prendere lezione, ma è una lezione che ci riconferma la centralità dei bambini e dei loro diritti, come bussola col quale riorganizzare tutte le nostre azioni. Grazie. Muchas gracias, Claudia, muy claro. Seguimos ahora con Ángela.
Gracias, gracias Claudia, gracias Leonardo. Pues digamos que lo que tú decías, la pregunta ahora es que hemos aprendido, indudablemente esta situación nos ha llevado a reinventar y a reinterpretar la educación que teníamos. Nosotros veníamos hablando de un tipo de educación y un tipo, digamos, una educación que estaba apostando por calidad. Hoy, claro, llega esta situación y decimos, ¿cómo está nuestra calidad? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos que poner al centro de la educación para la primera infancia? Como decía Claudia, en este momento, por supuesto, prima todo el proceso de salud, de cuidado, de seguridad, pero nosotros creemos, y esa ha sido la voz de IO2, y es que los niños deben seguir pudiendo aprender en sus casas, deben poder seguir desarrollando su potencial, su sentido de humanidad, de colectividad, de individualidad, su identidad propia. O sea, los niños no pueden solamente ser vistos como fuentes de contagio para la sociedad, sino sujetos propios de la sociedad que reinventan las formas de educación. O sea, hoy los niños nos están diciendo es otra la manera y nosotros tenemos que poder escuchar esa voz para reinventarla. Y cuando ponemos esto al centro y es que la educación se tiene que reinventar, entonces nos preguntamos por ese tipo de educación virtual y ese tipo de educación no presencial que estamos teniendo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita ese tipo de educación? ¿Cómo es que los niños están entendiendo la virtualidad? ¿Cómo es que los niños y las familias están acogiendo la virtualidad para la educación? Porque la educación estaba puesta en las escuelas, no en la casa. Y ahora, digamos, lo que pareciera es que se está volviendo la casa, la escuela, y nosotros creemos que la casa es una oportunidad para acompañar al niño en la cotidianidad, al desarrollo propio de sus procesos, pero no es volcar la escuela a la casa. Eso no tiene, digamos, un lugar, por lo menos de parte nuestra. Y en esa medida, pues necesitamos mirar a los maestros, o sea, los maestros de hoy, donde necesitamos reinventar la educación de los niños, pues necesitan unas competencias distintas. Nosotros creemos que los maestros hoy necesitan saber cómo hablar, como decía Isabel, al otro en la línea. O sea, como si yo tomo el teléfono y le hablo a la familia, hago que la familia se conecte conmigo, porque ahora yo estoy hablando con el papá, yo estoy hablando con la mamá, yo estoy hablando con el abuelo, una persona que generacionalmente tiene una distancia con lo mediático y que ahora yo le estoy acompañando para que encuentre belleza mientras el niño está en casa y cocina junto a ella. Que el niño encuentra belleza mientras se baña y allí hay unas oportunidades de diálogo, de relacionamiento distinto, de conexión. Entonces, los maestros, de parte nuestra, tienen que reinventar el equipaje que habían tenido para su presencialidad y volcarlo hacia una virtualidad, y tienen que tener entonces un equipaje distinto incluso de conocimientos más allá, como siempre Reggio nos ha invitado a tenerlo, y es más allá de la pedagogía, ¿verdad? Porque la maestra que llama y encuentra a la persona del otro lado del teléfono o del otro lado de la cámara llorando, pues tiene que sin duda parar para conectarse desde lo humano y no solamente desde su rol maestra, sino desde su rol y su ser social. Entonces, allí hay una oportunidad para esto. Tú decías que empieza a aflorar y que se necesita profundizar. Nosotros creemos que las cosas que empiezan a ser importantes de trabajar es ese relacionamiento. ¿Cómo están las relaciones y las interacciones de los adultos con los niños y de los adultos con los adultos? ¿Cómo estamos nosotros afrontando eso para llevarle eso a los niños? Porque hoy los adultos, y lo hemos visto en muchos, pues por lo menos en Colombia, han crecido enormemente las cifras de violencia intrafamiliar, han crecido las cifras de maltrato. ¿Por qué? Porque los adultos no nos sabemos relacionar en medio del confinamiento. Y entonces generamos el ambiente tóxico a los niños y creemos que esa es la manera. Entonces hoy la educación no solo se tiene que preguntar por los niños, se tiene que preguntar por los adultos que están con los niños. Y no los adultos simplemente el padre o la madre, el cuidador, el vecino, el hermano de 17 o 18 años.
Entonces, una cosa que empieza a aflorar es cómo vamos a reinventar ese adulto que posiciona la relación y la interacción y el diálogo pertinente para acompañar a ese niño que está viendo todo lo que está pasando en su casa. Yo creo que una cosa que hemos aprendido también en estos meses de crisis es el acto de la red. Isabel lo decía, qué importante ha sido para nosotros en este momento que las instituciones, y Claudia también lo traía a la mesa, las instituciones abren sus puertas. Ya no somos nosotros la empresa privada haciendo cosas. Ya es la empresa privada, la sociedad civil, la persona de la calle, el gobierno, los ministerios. Todos estamos en una gran red donde hayan movilizaciones de manera global para que todo eso llegue al final a las familias y las comunidades. No es solamente, como hablábamos en estos días con la ministra de Educación, entregar computadores o entregar tablets. Se trata de ir a enseñar cómo se usan, porque hay sectores en donde no tienen cercanía con eso. Entonces, no solamente cumplí, entregué 2 millones de tabletas, no, es entregué 2 millones de tabletas y fui empática con ese elemento que me permite el diálogo con esa persona que lo va a usar. Al final la tableta es el medio para yo conectarme con el otro. Entonces yo creo que las cosas que deben aflorarse y que deben profundizarse es en el diálogo de las relaciones humanas para favorecer la educación de los niños y la educación del adulto, sea el cuidador o sea el maestro. Creería yo. Muchas gracias, Ángela. Bueno, para finalizar, Isabel, siempre te toca hacer el cierre, así que tienes la última palabra en esta pregunta. Por favor, adelante. Qué suerte. Cuando nosotros queremos como mantener la centralidad en niños y niñas, como decía Claudia, hay algo en el camino que pasa que no conocemos hacia los adultos que acompañan a estos niños y niñas. Y creo que las lecciones que hemos aprendido con esta plataforma que les comentaba o con las nuevas maneras de comunicarnos, una es que hemos ganado en la horizontalidad de las relaciones. Se van develando varias barreras que a veces tenían que ver con la jerarquía, con las relaciones muy intermediadas, y resulta que ahora a través de una plataforma o del llamado también con la familia, se empiezan a hacer horizontales, a transparentar cómo nos relacionamos. Entonces también eso es una ganancia en cómo comunicamos mejor el sentido de un proyecto educativo, cómo accedo a una duda y no digo sí, 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 y después hago otra cosa en la sala de clase. Bueno, ahora no hay sala, no hay, sino que es como si hubiéramos despejado muchas variables y podemos comunicarnos y transparentar el sentido más profundo de nuestro rol en la educación. Entonces ahí hemos ganado mucho en transparentar relaciones y ganar horizontalidad. Otra lección ha sido como acceder a los equipos educativos que están realmente con los niños y niñas adentro de la sala, cómo conciben las experiencias de aprendizaje, qué estéticas les hacen sentido, con qué recursos personales cuentan, cómo perciben el rol de un adulto sensible. Poder acceder a eso ha sido algo como muy potente para seguir avanzando, para conocernos, para vincularnos, para sentir que estamos en una comunidad y en un proyecto juntos. Y otra lección ha sido el preguntarnos como desde un nivel central de organización y de gestión, bueno, ¿qué gatillamos? ¿Qué sostenemos? ¿Dónde profundizamos? Porque podemos abrir muchas llaves. Por ejemplo, una plataforma de formación es muy tentadora porque hay infinitos temas para desarrollar. Bueno, y la pregunta es, ¿qué elegimos? ¿Cuál vamos a profundizar? ¿Este es entretenido? ¿Cuánto vamos a exigir? ¿Vamos a pedir tarea en todo? ¿Cómo compatibilizamos con la vida personal de quienes están adecuándose en su rol de educadores? ¿Cómo sostenemos pasando las resistencias iniciales porque lo que está más allá vale la pena? Y así seguir en un continuo espiral de formación, de sensibilización que nos va enriqueciendo a todos. Y yo creo que eso finalmente es lo que hemos conversado las tres de cómo generamos un sentido de comunidad vivenciándolo en este nuevo contexto. Yo creo que eso ha sido como las principales reflexiones que hemos tenido de cómo seguimos avanzando cuando uno tiene a cargo
la educación de niños y niñas, pero también la formación de equipos de trabajo con sus historias y con sus contextos. Muchas gracias, Isabel. Yo antes de que pasemos a la tercera ronda, a la tercera pregunta, y me gustaría llamar la atención sobre algunas cosas que han mencionado. Por supuesto, tenemos que hacer una proyección más allá de las experiencias particulares que ustedes lideran, que son experiencias, vamos a decir, avanzadas, están escritas en muchos currículums, sobre todo en América Latina. Creo que los currículums latinoamericanos son de vanguardia, son muy avanzados, bien inspirados en buenas prácticas internacionales, pero cuando vamos a la práctica a veces nos conseguimos que fuera de pequeñas buenas experiencias mantenemos una educación que sigue siendo de muy mala calidad. Para dar un ejemplo, ustedes han mencionado cosas que a mí me llaman la atención. Una es el tema de el desafío para la escuela cuando tiene ahora que basarse en la tecnología, usar la tecnología. Hay estudios que dicen que con niños muy pequeños, yo particularmente le he dedicado bastante tiempo a los menores de 3, la tecnología no es suficiente. Se necesita un ser humano al lado de ese niño para que el aprendizaje tenga sentido. Hay otro problema que plantea, y es que cambió el contexto, y nosotros que creemos en el derecho del niño, en un niño activo, un niño que debe ser un miembro más en la mesa de planeación de cómo va a ser la nueva realidad, tal vez no está siendo bien consultado. Y necesitamos saber cómo él construye, cómo él entiende toda esta situación y los cambios de paradigma. Cómo él entiende su separación física de los abuelitos. Cómo él entiende estar en la casa donde están sus padres, sus cuidadores, que tienen que trabajar. Y él los tiene al lado, pero no lo atienden a él porque tienen que trabajar. O sea, cómo construye esta nueva realidad. Esos son desafíos, porque voy a dar un ejemplo, una anécdota de una visita que hice en Brasil. En Brasil yo estaba promoviendo que las ciudades tuviesen mejores servicios integrados para primera infancia, tomando modelos como Reggio Emilia, como IO2, como HighScope y muchos otros modelos en el mundo que han dado algunas pistas sobre cómo construir servicios para la infancia integrados y participativos. Pero una cosa es fácil hablar de eso y la otra es implementarlo. Decir que la escuela se acerca a la familia y otra cosa es acercarse a la familia. En Brasil, en esas excelentes ciudades con esos líderes realmente comprometidos, tenían servicios de cuidado infantil y educación. Esos servicios tenían un horario mínimo obligatorio de 8 horas diarias, pero podían quedarse también 10 horas ahí. Yo preguntaba, ¿qué pasa si una familia, porque llegué a ver familias que querían a sus niños antes, pero no los podían sacar porque perdían el cupo? Y entonces decía, no, porque la familia no tiene la capacidad que tienen los profesionales en el centro educativo para dar lo que un niño necesita. En sus familias hay drogas, hay alcohol, hay violencia, hay todo. Y después de tener ese discurso en que el centro competía con el tiempo de vigilia de los niños, aun cuando la familia lo pudiera tener, ahora viene el coronavirus y le decimos llévenselos a su casa y los educamos desde allá. O sea, vamos a estar claro, cambió bastante. Quizás no cambió en los programas de vanguardia, que ya venían pensando en algo de esto, pero cambió bastante para la educación inicial en todos nuestros países, que ahora vemos que tenemos que entender dos cosas que siempre fueron diferentes, pero que eran tan dependientes una de la otra que no siempre nuestros líderes políticos podían verlo aparte. La necesidad del cuidado diario, que es un derecho de la familia, y la necesidad de oportunidades de aprendizaje estructurado, de bien pensado, organizado, que es un derecho del niño. Si nosotros veíamos HighScope de los años que influyó en América Latina, era 1:30 al día la educación programada. En nuestros programas llevamos todas las horas que cubran el cuidado diario. No hemos logrado separar esos dos derechos, esas dos situaciones. Pero el coronavirus nos está obligando a tener que pensar. Ustedes ya lo mencionaron, ustedes hablaron de esos desafíos. Ustedes
han hablado cómo el docente en estos programas empieza a buscar a la familia, porque ya no es el mismo docente antes. Ahora este docente realmente no solamente va a decir que venga el padre o la madre a pintar la escuela. Ya tiene una relación ayudar distinta. a repartir la merienda. Ahora el padre o la madre va a administrar la educación, va a crear los espacios de aprendizaje, va a tener que mejorar su forma de interactuar, va a tener que conversar más y hablar menos, porque no es lo mismo hablar con un niño que conversar con un niño, y el niño se beneficia con la conversación. Entonces, tiene que aprender cosas que no sabía. El docente tiene que aprender cosas que no sabía, ahora tiene que aprender algo de educación de adulto, porque ya no tiene los niños, ahora tiene el adulto o el hermano mayor que está con el niño. Y los directivos, como bien decía Isabel en su concepto, el directivo ahora tiene que ser pedagogo, ya no puede ser solamente administrativo, ya no tiene que decir los baños están limpios y los pisos están pulidos, ahora tiene que sacar su experiencia pedagógica para apoyar a sus docentes. Entonces, esta última pregunta, yo quisiera que la enfoquen sobre qué podría cambiar si nosotros aprovechamos estas innovaciones, esta convicción, pero les voy a pedir un desafío adicional, no solo desde la experiencia de ustedes que son maravillosas, desde la visión de la educación pública del niño, pues vamos a decir, yo les voy a poner en las zonas más difíciles de nuestra ciudad, en las zonas donde hay menos recursos, donde los niños están más hacinados, las familias tienen menos espacio para poder darle lo que deberían darle a sus hijos porque no tienen cómo, donde es muy difícil el distanciamiento físico. ¿Cómo podría este desafío cambiar la forma de verlo? ¿Cómo podemos entender cuidado y educación infantil juntos pero no revueltos? Es decir, ¿cómo podemos resolver los dos problemas sin hacer que el niño pase 8 horas, 10 horas en una institución? Porque no confiamos en la familia, porque está aumentando la violencia doméstica, está aumentando la violencia contra la mujer, contra los niños, y de alguna manera, si queremos una educación real, vamos ahora a tener que enfrentar eso, que antes no estaba en nuestro currículum de educación inicial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los beneficios permanentes que podemos imaginar y construir para el desarrollo infantil temprano en esta nueva coyuntura? Y le voy a decir, y en la que viene después. Bueno, lo hice un poco largo, pero ahora Claudia, te toca tratar de ayudarnos en 5 minutos de entender esto. Gracias. No. Grazie Leonardo per questi spunti e sollecitazioni credo molto importanti. Io penso che il tema continui a rimanere quello centrale dell'essere con e insieme ai bambini, come dice il titolo di questa iniziativa, cioè continuare ad avere in questo periodo più che mai la centralità dei diritti dei bambini, cioè come condizione imprescindibile per la qualità della vita dei bambini, ma delle società e delle collettività nel loro insieme. Se vogliamo provare a immaginare e a costruire il futuro, il presente e il futuro, in una condizione di particolare incertezza, di grandissima incertezza come quella attuale, da un punto di vista sociale, economico, amministrativo, politico e quindi anche sempre pedagogico, dobbiamo scegliere una prospettiva con la quale considerare l'infanzia e i bambini. Io credo che, come ho detto già precedentemente, lo risottolineo, l'attenzione ai bambini e ai loro diritti è la dimensione e il focus attorno ai quali ordinare, ripensare i pensieri che riguardano le risorse economiche, le organizzazioni del lavoro, la formazione delle figure professionali, la riorganizzazione dei servizi, i contenuti pedagogici. Questo secondo me deve essere il punto e quindi anche il tema che giustamente tu Leonardo hai posto di come conciliare i diritti dei bambini e i diritti dei genitori, che sono quelli di andare a lavorare, prima di tutto, ma anche altri aspetti,
è una conciliazione questa di diritti necessaria, dove però i diritti dei bambini devono essere sempre quelli centrali, perché sono quelli più a rischio, quelli più fragili. Credo che sia oggi più che mai necessario riaffermare la necessità di politiche di conciliazione dei diritti. Spesso in molti paesi, a partire da quello del mio paese, l'Italia, le politiche dei bambini sono sempre o inesistenti o subordinate e condizionate da politiche ritenute più importanti, come quelle del lavoro. Quindi questo condiziona significativamente quella che invece è una necessità di ricomposizione di un'unitarietà. Certamente i fenomeni che tu dicevi sull'aumento del maltrattamento a donne e bambini sono fenomeni che abbiamo riscontrato anche nel nostro paese e nei nostri contesti. Questo evidenzia che è più che mai necessaria la centralità dei nidi e delle scuole come luoghi di collettività nella quale i bambini possono ritrovare un loro benessere. Quindi è importante poterli riaprire, seppur in condizioni di sicurezza, di modificati interpretazione del distanziamento sociale, come dicevamo. Quindi è importante ridare ai bambini il diritto di socialità con gli altri e anche il diritto di libertà che i bambini devono poter riconquistare. Io credo che ci sia un altro aspetto importante. Sicuramente ci sono situazioni di fragilità, di forte disagio, per non dire anche termini più significativi sociali, per i bambini in alcuni contesti familiari. Questi sicuramente i quadri e le situazioni che tu ricordavi sono molto evidenti, ma esistono anche nel nostro paese. E vanno considerati attentamente. Io credo però che contemporaneamente noi dobbiamo riaffermare un aspetto di fiducia verso i bambini. Cioè credo che questa situazione di grande crisi abbia anche evidenziato e ci abbia reso nuovamente consapevoli che i bambini hanno imparato molto da questo tempo di chiusura, di riduzione delle proprie libertà, dallo stare in casa, e che quindi i bambini ce la faranno. È importante non adottare, se non in situazioni particolari, giustamente, particolarmente fragili e critiche, una logica che i bambini devono essere rigiarditi, devono essere aggiustati. Noi sentiamo spesso una narrativa oggi di trauma subiti dai bambini. No, ma i bambini accolti con gioia, serenità e speranza. Cioè riscopriamo oggi, e lo dobbiamo riscoprire ed esserne convinti, quello che avremmo sempre dovuto sapere, cioè che i bambini hanno molte risorse, glielo dobbiamo riconoscere, hanno molte competenze, cioè la nostra postura pedagogica fatta di fiducia dei bambini nelle loro competenze oggi è più che mai necessario riaffermarle, con questo guardare ai bambini, ai contesti che costruiamo oggi in via transitoria e quelli che costruiremo domani. Con questo penso che dobbiamo quindi continuare ad assicurare l'impegno per i diritti dei bambini, che è oggi più che mai un impegno di natura politica che dobbiamo chiedere, con anche forti investimenti anche sul piano della formazione delle insegnanti. Io credo anche che sia importante riconoscere ai bambini che si possono parlare di temi difficili, si può parlare dei bambini di quello che è successo nei modi giusti, considerando le loro differenze. E davvero, ribadisco, avere e alimentare una pedagogia rispettosa, come ho detto, dei modi di apprendere dei bambini che apprendono insieme alle loro insegnanti attraverso 100 linguaggi. Oggi davvero invece il 100 c'è, come diceva Maraguzzi. Quindi un grande messaggio di speranza e di fiducia che ci viene dai bambini. Grazie.
Muchas gracias, Claudia. Muy agradecidos. Ángela, por favor. Gracias. Gracias, Leonardo. Bueno, recogiendo, digamos, como lo que tú nos traías sobre la mesa, me suscitas como varias reflexiones, digamos, para el contexto colombiano. Creo que una cosa positiva, digamos, que se queda de la pregunta de esos beneficios permanentes que podemos construir aquí es repensar el papel de la educación, repensar el currículo que estamos teniendo hoy para la educación, repensar el papel de lo que estamos o de lo que hemos supuesto que quienes son los delegados de la educación del niño, ¿no? Entonces, hoy esta situación nos ha mostrado que la familia cobra, como tú decías, un lugar importante. Siempre ha sido la familia un agente importante en la educación y en el cuidado del niño. O sea, cuando tú dices cómo entender el cuidado y la educación juntas pero no revueltas, no sé si uno pudiera separar la una de la otra desde el concepto de cuidado con intención, desde el concepto del cuidado con un diálogo, desde el concepto del cuidado y la educación, que piensan en el niño como lo invita Claudia, desde el respeto, ¿no? Y cuando hay ese relacionamiento que tú lo ponías en términos conversacionales con el niño, con el adulto, pues hay una posición de sujeto muy diferente. Entonces yo creo que una cosa que es benéfica en este tiempo es la revisión sobre la forma como estamos educando, no solamente a los niños, a los maestros, cómo están los currículos de formación académica de las universidades, por ejemplo. Porque hasta ahora podemos hablar de, ay, la maestra necesita aprender de plataformas virtuales, la maestra necesita aprender a enviar esto y aquello y lo otro por medio digital. Entonces creo que hay una apuesta por repensar el sistema educativo como tal, todo el sistema, todo lo que engloba desde la academia hasta el proceso con las familias. Lo siguiente que creo que es importante conectar es que la virtualidad hoy y el sistema de lo que se ha dado hoy se queda. O sea, ya no cuando se termine la pandemia, ahora todos volvemos a las escuelas y todo volvió a ser normal. No, ya tenemos otra normalidad, tenemos otras atenciones. Entonces necesitamos escuchar muy bien el contexto en el que estamos y encontrar el contexto en en Colombia, por lo menos en nuestros diferentes departamentos, en nuestras diferentes comunidades. Muchas de nuestras familias, por ejemplo, han dicho, yo así levanten la medida de confinamiento, yo no voy a llevar mis niños. ¿Por qué? Porque hasta que no haya una vacuna, yo no los voy a llevar. Y entonces, ¿cómo nos estamos preparando para garantizar modelos educativos que respondan a las necesidades del hoy de las familias, a las necesidades de los hoy de los niños? Hoy tenemos que pensar en el hoy de los niños. Entonces yo creo que es otra cosa que hay que repensar y es los currículos y el diálogo con las familias, los lineamientos. Hay que revisar los lineamientos definidos, hay que revisar lo que políticamente se ha establecido en los gobiernos. ¿Por qué? Porque hoy la realidad es distinta y no podemos seguir actuando con lo que ya había y haciendo enmendeduras con este programa, este material, este software. No, tenemos que repensar la estructura para poder ser asertivos en lo que hoy se está precisando, porque la virtualidad continuará, porque es una forma de acercar de una manera distinta a la gente, pero la presencialidad también va a estar. Pero las familias hoy han cambiado su forma de pensar frente a la educación y frente a lo que ellos quisieran también tener, y tenemos que ser una respuesta para ellos. Entonces, en esa diversidad de pensamientos que hoy ha suscitado esta pandemia, pues nosotros necesitamos ser respuesta. Entonces, creo que eso es una oportunidad, otra oportunidad de pensar no solamente la mirada sobre el sistema educativo, sino sobre todo el sistema global. Como hablábamos, claro, hoy hay una situación de alerta sobre los niños desde la mirada de la salud, pero necesitamos cuestionar ese tema de asistencialismo. Es que los niños no solamente necesitan ese punto de cuidado, cuidarse también es aprender a tomar distancia, cuidarse también es aprender a relacionarse con el otro de una manera distinta, que no
digamos, que no lo aísle y le impida relacionarse solamente porque hay unas maneras, unos sistemas definidos que no nos permiten acercarnos. Entonces, creo que hay que cambiar la mirada sobre el niño, como nos invitaba Claudia, y es poder seguir en la lucha de posicionar a los niños como sujetos competentes, activos y protagonistas, capaces de aprender cosas, así estén en medio del confinamiento. Entonces, creo que es reinventar y revisar lo que hoy está en estructura de sistema para volverlo palpable y tangible a la realidad de los niños y de las familias y de las comunidades hoy, que cada una es muy diversa en el sistema colombiano y seguramente en Latinoamérica, Suramérica también. Gracias, Ángela. Muy buenas reflexiones. Vamos a concluir ahora con la ponencia de Isabel, las reflexiones de Isabel en esta tercera pregunta. Sí, un poco como direcciones o beneficios permanentes, más lo que tú planteabas, Leonardo. Yo pensaba, bueno, si aprendemos por experiencia, hemos experimentado la pérdida. Nuestros equipos experimentaron la pérdida de ya no estar con los niños y niñas en el día a día, la gran cantidad de horas que pasan juntos en los jardines infantiles, como decías tú, que son muchas horas de cuidado y educación. Y al experimentar la pérdida, bueno, podemos pensar y valorar qué era lo importante. Y ahí creo que hay dos beneficios, un poco de lo que decía Ángela, como de pensar la educación, de que no podemos volver atrás. En uno, la valoración de los vínculos, ya que lo hemos experimentado, nos damos cuenta, lo relevamos, cuánto importa el cuidar esos vínculos en tu lugar de trabajo, pero también en la relación de los niños y niñas dentro de la sala. Cuán visibles son los niños frente a mí, cómo me doy cuenta de ellos, y también cómo fortalezco los vínculos con las familias para que ellos también puedan mirar lo mismo. Pensando en lo que preguntabas tú, Leonardo, el otro día conversando con algunas directoras sobre estas expectativas de algunas familias que querían tareas, fichas de trabajo, que los niños se iban a perder las letras, los colores, y que nos hacía preguntarnos como qué entienden por aprendizaje. También decimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Puede ser que haya alguien que diga, ¿saben qué? Yo tengo esto guardado y lo voy a enviar para poder responder a esa expectativa, o voy a sostener y defender que yo creo firmemente que niños y niñas aprenden en un contexto como es su casa de otra manera, y no sentados haciendo una ficha de trabajo. Entonces nuestro horizonte y lo que queremos sostener es cómo sensibilizamos a las familias también a descubrir cuando un niño empieza a hablar, cuando empieza a imitar, lo que decía Ángela, el momento del baño, el momento del compartir la cocina, el momento de una conversación que tiene un valor profundo porque ahí está aprendiendo y soy testigo de eso. Y así como sensibilizamos en los centros pensando que a la vuelta vamos a valorar el vínculo, bueno, como eso en la casa también podemos transmitírselo a las familias de que están siendo testigos de momentos vitales en niños de 1 año, donde pasan cosas muy rápido y que eso es un privilegio, ser testigo de cómo un niño aprende y crece. Ese es nuestro gran horizonte y yo creo que el sentido profundo de cómo nos reinventamos en educación inicial. Y luego, creo que un beneficio es que hemos podido despejar un aprendizaje más auténtico, sacar las efemérides, sacar la simulación de la sala a veces donde podemos simular permanentemente experiencias de aprendizaje que no son tales, ahora no nos está permitido. Y eso nos hace reflexionar sobre, bueno, qué comunicamos, qué queremos transmitir, qué queremos intencionar en el aprendizaje hacia la familia. Crecemos en un aprendizaje más auténtico y en dejar lo importante, lo evidente, y en eso emerge la figura del niño como el protagonista por completo. Por más que nosotros sugiramos cosas por hacer, si no somos capaces de situarlo, de darle la capacidad de decisión y autonomía, ese aprendizaje está incompleto, o nos lo perdimos y no fuimos capaces de verlo. Entonces por ahí creo que poder mirar esto es una reflexión que nos hace reinventarnos por completo. Y lo otro, que también es un aprendizaje que nosotros tuvimos, por lo menos en Chile, el año pasado hubo un estallido social que nos hizo replantearnos como adultos porque
porque los adultos sentíamos miedo de no saber lo que venía, y teníamos que seguir estando y atendiendo en los jardines con los niños y niñas ahí. Y ahora pasan unos pocos meses y nos encontramos en este contexto de pandemia. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa ahí? Y surge el reconocer que hay distintos roles, que a algunos nos va a tocar estar gestionando, atendiendo en una primera línea de sostener los procesos, de asegurar la continuidad de la educación, y a otros nos va a tocar resguardar el sentido, y nos va a tocar resguardar el bienestar emocional, y son complementarios. El que está resguardando cómo está el equipo no es menos que el que está en la primera línea atendiendo, abriendo, como poniéndose, y que los dos se necesitan para poder avanzar. Y esa reflexión nos permite volver a situarnos y a reconocer en el equipo distintos roles. Entonces creo que ahí tenemos un beneficio permanente de volver a pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos resguardar? ¿Qué sentido queremos relevar? ¿Y dónde queremos estar también? Entonces, en ese nuevo modo de trabajo, se visibiliza la responsabilidad que tenemos con niños y niñas ahora, no en el futuro de su educación, o si van a aprender a leer en 2 años más, sino que qué les está pasando ahora, que somos responsables de eso. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestra ronda con las distintas preguntas. La verdad es que fue muy interesante tener este espacio para conversar dentro de los planteamientos que cada una de ustedes nos ha regalado. Hemos encontrado cosas interesantes, algunos cambios que sencillamente no son opcionales y otros que son oportunidades y que tendríamos que ver cómo esta vez no se nos escapa. Cuando digo esto es porque yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes tres cuando plantean que la importancia de ubicar este niño que no es el objeto que recibe, sino un sujeto transformador que pueda, claro, tuvimos esta experiencia, aprendimos y lo vimos en algunos centros, pero en la sociedad no lo hemos visto reflejado a nivel de escala. Es decir, los que tuvimos el privilegio de trabajar en estos centros educativos activos, donde el niño era el centro a partir del cual se construían los ambientes, se construían las oportunidades de aprendizaje, de alguna manera sabemos que cambiamos para siempre. En mi caso, que llegué a ser director nacional de educación preescolar en mi país, hicimos un gran esfuerzo por hacer esa transformación y aún así, después de 4 años de trabajar allí, no logramos el cambio en la magnitud que la esperábamos. Significa que aunque teníamos la claridad conceptual, sabíamos lo que había que hacer, la sociedad no veía claro el porqué. O sea, no se veía claro, no lo veían claro las universidades que formaban docentes, no lo veían claro los gremios docentes. Algunos privilegiados podían entender, podían hacer referencia a las grandes experiencias mundiales, pero no era suficiente. Entonces yo creo que de alguna manera esta coyuntura, no estamos descubriendo la importancia de ver al niño como agente. Esto ya tiene varias décadas. Lo que tenemos es una oportunidad para atraer a aquellos que no están, que no son los conversos de esta creencia, a ser parte de la misma creencia o del mismo convencimiento. ¿Por qué? Ya no es porque sabemos que era necesario, es porque ahora es necesario. Ahora no tenemos otra opción. Cuando Isabel, cuando Ángela mencionaban ya el docente que llega a la familia, ya no es una opción. Ahora hay que hacerlo. Ahora tenemos que abordar la familia, tenemos que aprender con la familia. Eso significa que ya no tenemos la excusa de que hay una familia que es tan mala que la tenemos que dejar fuera de nuestra lista. Tenemos que aprender cómo lidiamos, cómo ayudamos, cómo formamos, cómo creamos oportunidades. Hay experiencias que no son del coronavirus, pero que quizás es momento de revisarlas, son esas experiencias de educación masiva, de educar a toda la gente, a toda la ciudad. No sé si están familiarizados con la experiencia de Boston Basic en los Estados Unidos, que se ha ido copiando en otras ciudades, que consiste en hacer una campaña a todo el mundo, a todos los padres, sobre 5 mensajes básicos que cualquier persona que cuida a un niño debería saber. Juega con él, valóralo, léele, muéstrale tu afecto, es decir, cosas muy sencillas. Y esos mensajes
se ponen en las peluquerías, se ponen en los garajes de autos, se ponen en la calle. En Sao Paulo pusieron algunas vallas, en unas vallas. Es decir, empieza a hacer una campaña para decir, ya no podemos esperar solamente, la escuela no le podemos dar toda la responsabilidad de transformar la sociedad. La sociedad tiene que unir otros canales, hay que hacer otras alianzas con la gente de salud, con los urbanistas, con la gente que da empleo, que recibe, es decir, tiene que ser más amplio. Esta es una gran oportunidad para hacerlo, para las personas como ustedes que son campeones de la infancia, de la educación participativa, de la visión de un niño activo, sujeto, creador de espacio, para pasar estos mensajes de una manera que la sociedad esté lista para entenderlo. Lo otro Leonardo. que ustedes dicen es que las políticas, necesitamos repensar la filosofía educativa y la política educativa en estos momentos, para que no nos volvamos a atrapar en el aula, para que no nos volvamos a atrapar en la experiencia educativa, como bien o cómo tú, los Ángela. Tenemos en el aula, ¿no? Exacto, no podemos separar cuidado y educación, porque cuidar es educar, y ahí tú tienes un punto. Sin embargo, cuando pensamos que nuestros niños cuando abren las escuelas para que vayan, no estamos pensando muchas veces, los padres comunes no estamos pensando porque necesitan esa experiencia de formación. No estamos pensando porque me voy a volver loco en esta casa con los niñitos de Entonces, ¿cómo hacemos para entender los dos procesos y cómo lo incorporamos en la rutina de una familia que trabaja o de una familia que no tiene los medios o no tiene los recursos para dar lo que un niño necesita para tener esas oportunidades? Creo que ustedes han tocado eso, me parece que es un tema interesante. No sé si quieren hacer dar un último mensaje. Leonardo, yo sí quisiera precisar en algo, y perdóname, y es, tú dices, ¿cómo llevamos esto a escala? La evaluación es importante. O sea, los países deben pensarse en este momento que al accionar diferentes canales y diferentes estrategias deben ser evaluadas, porque si no las evaluamos no vamos a ver qué tan coincidentes o equivocados estamos en el proceso. Entonces yo sí creo que es muy, muy importante que este escenario nos lleve a evaluar sistemáticamente las estrategias, sistemáticamente las apuestas, los cambios, las modalidades de atención. O sea, necesitamos, pienso yo, evaluar pertinentemente las acciones que estamos tomando para sobre esas evaluaciones que al final nos llevan a esas reflexiones, podamos seguir tomando mejores decisiones. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa, quizás la tecnología es una maravilla. Tenemos acceso a una tecnología que no teníamos hace 20 años o hace 40 años cuando yo estaba formando docentes dentro de una educación inicial activa. No existía esta tecnología de ahora, es una maravilla. Pero ojo, la tecnología no es el centro, es solo la herramienta. Lo más importante es la filosofía que hay detrás de cómo queremos abordar esta educación inicial. Y esa, si nos dejamos solamente tentar por lo tecnológico, los docentes van a tener mucho en sus manos. Yo creo que lo primero es entender cuál es su rol transformador con la familia, cuál es el rol transformador de la escuela, ahora que no es solamente un edificio, ahora la escuela. Que no está en las paredes. Entonces, ese rol transformador, ¿por qué nosotros hemos organizado las experiencias educativas de los niños por grupos de edades? Ahora están con sus familias, con hermanos de distintas edades. Vamos a tener que repensar eso. O sea, todo lo que damos por hecho en una educación que no necesariamente tenía que reinventarse, que no tenía que evaluarse. Evaluamos al niño, pero no evaluábamos lo que hacía. Ahora tiene que evaluarse, porque ahora los niños están en contextos que son múltiples. Están con otros niños, están con adultos, se mueven de manera diferente. Entonces, ¿cómo la educación va a seguir teniendo sentido en esos nuevos contextos? Si hay alguna mensaje, o yo creo que ya hemos excedido el tiempo, ¿verdad? Perdón. Es algo fascinante. Yo creo que si nos diera más tiempo tendríamos mucho más que decir. Habría sido más interesante también escuchar preguntas, escuchar inquietudes sobre todo de docentes, de padres y de gente que cuida a niños o que afecta la vida de los niños. Quiero decir, si yo cuando en Bogotá me subí en el Transmilenio, me subí primero en el cable y luego pasé al Transmilenio y vi todo tan bien organizado, tan bien estructurado, y el currículum era perfecto.
Pero cuando abrió la puerta de Transmilenio, aquellas filas tan maravillosas que había se desaparecieron. A mí yo no sé cómo me levantaron y me pusieron en el rincón de los ancianos. Afortunadamente caí en el rincón que era. En la Pero silla una azul. señora con su bebé no cayó en el rincón que tenía que caer. Entonces, ¿cómo pasamos del currículum bonito, bien formulado, a convencer, a atraer a la gente a ese mismo pensamiento? A la práctica real. No podemos todos ser finlandeses, pero podemos tratar de hacer el esfuerzo de ir más Pero allá. somos seres humanos que podemos hacer el cambio, sí, sin duda. Por Eso no depende del país. Así es, depende de la persona, de la cultura que creemos. Entonces, es una transformación cultural lo que necesitamos, de la educación y de lo que está fuera de la educación de todos. Bueno, les agradezco mucho las presentaciones, para mí fue interesante, me hicieron revivir toda esa pasión del tiempo que estuve al frente de la educación y de hecho no solamente como docente, sino como directivo de la educación. Creo que es maravilloso que siga gente promoviendo, insistiendo, y este es su gran momento. Este es el gran momento de hacer las transformaciones. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Leonardo. A Claudia, a Isabel. Gracias a tutti e todos. Todos. Grazie.